Continuando con el último tema que vimos en clase, que fue sobre funciones y una breve introducción, el tema de hoy va a ser operaciones entre funciones. Pero antes de esto cabe mencionar que nosotros durante las clases anteriores que tuvimos solamente trabajamos las funciones bajo un dominio, que en este caso fue el dominio de x. Siempre decíamos f de x, g de x o cosas por el estilo. En este caso, igual les comenté que podíamos trabajar con f de t. En este caso, si yo trabajo con f de t, quiere decir que el dominio va a ser bajo t. O como ustedes lo van a ver en clases posteriores, que va a decir que vamos a trabajar sobre el dominio del tiempo. Pero en este caso solamente no nos vamos a meter en esta parte, sino que vamos a continuar con lo de en cuanto al dominio de x. En este caso cabe mencionar aparte de que nosotros no solamente podemos trabajar con f de x, sino que podemos tener cualquier letra del abecedario siempre y cuando no repitamos la misma letra que ya tomamos de nuestro dominio, que en este caso es x. Yo puedo tomar la función f de x como lo hemos trabajado durante clases anteriores, g de x, y de x, también h de x, j de x, s de x, etc. Bien, ahora continuando con las operaciones, nosotros en funciones conocemos 5 funciones básicas, las cuales suma, resta, multiplicación, división y la nueva operación que va a ser composición. Para el caso de la suma, yo voy a tener mínimo para las operaciones básicas, tienes que contar mínimo con 2 funciones más o en su defecto 3, 4, 5. Pero en este caso solamente nos vamos a enfocar 2. Bien, continuando con la parte de la suma, yo voy a tener que f más g de x va a ser igual a la suma de mi función f de x más mi función g de x. Como les comenté, no solo puedo tener f de x, sino también puedo tener g de x, h de x, etc. Para el caso de la resta, yo voy a tener f menos g de x, el cual va a ser la función de x menos la función de g de x. Para el caso de la multiplicación es f por g de x igual a f de x por g de x. Para el caso de la división, yo voy a tener f de x sobre g de x, donde g de x es diferente de 0. Recuerden que si nosotros tenemos una división y lo estamos dividiendo entre 0, me va a dar como resultado un número infinito, y como tal yo no lo puedo graficar en un plano de 2 dimensiones. Y la última operación que vamos a ver va a ser composición, en la cual yo voy a tener f compuesto de g de x, donde yo voy a tener que mi función f de g de x va a completar una función. Esto quiere decir que yo voy a tener mi función g de x, que la voy a meter dentro de mi función f de x para tener como resultado una nueva función que yo posteriormente podemos graficar. Ok. Continuando con ejemplos para operaciones básicas entre funciones, vamos a comenzar con la suma. En este caso yo definí 5 funciones básicas. Tengo la primera, que es f de x igual a x cuadrada menos 6x más 4, g de x es igual a 4x menos 3, h de x igual a x menos 4 sobre 3, y de x es igual a la raíz de 2x más 3, y j de x es igual a 3 sobre x cuadrada menos 1. En este caso, recordando la explicación anterior, tengo que la suma es igual a f más g de x, donde va a ser igual a f de x más la suma de g de x. En este caso tengo tomando este ejemplo voy a tener la primera operación, que va a ser f más g. En este caso voy a tomar mi primera función, que va a ser x cuadrado menos 6x más 4, y le voy a sumar mi función de g, que en este caso es 4x menos 3 más 4x menos 3. Agrupando términos voy a tener el siguiente resultado, que va a ser igual a x cuadrada, tengo que es menos 6x más 4x, me da como resultado menos 2x, y más 4 menos 3 tengo que va a ser más 1. Y de esta manera yo obtuve mi primer resultado. Continuando con la siguiente operación, tengo g más y, en este caso tomo mi función g, que es 4x menos 3 más mi función y, que en este caso es la raíz de más raíz de 2x más 3. Ok, en este caso yo no puedo agrupar términos, porque recuerden que yo cuando tengo una raíz, si yo lo paso a forma de exponente, quiere decir que va a ser a la 1 medio. Y también otra cosa importante, cuando yo tengo suma dentro de una raíz, yo no la puedo separar, por lo tanto se toma como un solo término. En este caso yo voy a tener que va a ser 4x
más, esto lo paso en forma de exponente que sería 2x más 3 a la 1 medio, y finalmente sumo mi otro término que va a ser menos 3. Y hasta aquí se queda mi resultado. Como les comenté, yo cuando tengo una raíz no la puedo separar porque estoy tomando todo este término completo. Por lo tanto, como tengo raíz, la elevo al exponente 1 medio. Entonces mi 4x va primero porque su exponente es 1. Posteriormente va mi siguiente término, que en este caso es 2x más 3 a la 1 medio, y finalmente mi menos 3. Continuando con el siguiente ejemplo, voy a tener que es g más h. En este caso va a ser mi función g, que es igual a 4x más 3 más mi función g, h, que en este caso es x menos 4 sobre 3. En este caso yo, como aquí tengo una división y tengo un término que yo quiero encontrar, y en este caso que es x, esta resta yo la puedo separar, debido a que tengo una operación arriba y solamente lo estoy dividiendo en un factor común. En este caso mis primeros términos van a quedar igual, que va a ser 4x más 3, y agrupando estos términos voy a tener que va a ser más x sobre 3 menos, porque es el menos de mi división, menos 4 tercios. Y ya lo único que hago es agrupar mis términos. En este caso tengo que es 4x más x sobre 3. Yo lo puedo tomar esto como un entero, que sería 4, y esto como una fracción, que sería 1 tercio. Y lo único que hago al final es agregarle el término que me falta. En este sería 4 más 1 tercio, sería 4 por 3 son 12, más 1 que llevo serían 13 tercios de x, y finalmente 3 menos 4 tercios, tengo que son 3 por 3 son 9, menos 4 serían más 5 tercios, y de esta manera yo realicé la suma de mis dos funciones. Continuando con la segunda operación básica, que en este caso tengo la resta, recordando voy a tener que va a ser f menos g de x es igual a la función de x menos la función g de x. En este caso yo tengo que voy a tener f menos g. De igual manera que el ejercicio anterior, lo único que hago es tomar mis funciones y restarlas entre sí. Voy a tener que es f va a ser x cuadrada menos 6x más 4 menos, y mi función g. En este caso en la multiplicación de signos ya la voy a hacer totalmente directa. Voy a tener que va a ser mi signo negativo, es negativo por positivo, es negativo, voy a tener menos 4x. Y finalmente, mi signo negativo que sigo llevando, menos por menos nada más, y voy a tener más 3. Y lo único que hago es empezar a agrupar términos. Voy a tener que va a ser igual a x cuadrada menos 10x más 4 más 3 más 7. Y de esta manera yo obtuve mi primer resultado. Para el segundo, tengo que es mi función g menos mi función y. En este caso tomo mi función g, que es igual a 4x menos 3, menos, en este caso mi función y solamente es una, va a ser menos la raíz de 2x más 3. Y en este caso, igual que el ejercicio anterior, lo único que hago es expresar mi raíz en forma de exponente. Voy a tener que va a ser igual a 4x, posteriormente menos 2x más 3, expresado en forma de exponente, que es a la 1 medio, y finalmente mi menos 3. Y de esta manera yo obtuve mi segundo resultado. Finalmente, para la tercera operación de la resta, voy a tener que va a ser g menos h. Tengo mi función de g, que es igual a 4x menos 3, y mi función h, que en este caso va a ser menos x menos 4 sobre 3. Para esta división, igual que el ejercicio anterior, necesito separar sus términos. En este caso voy a realizar el primero, voy a tener que va a ser menos igual a 4x menos 3, y empiezo a separar mis términos. En este caso va a ser menos
x sobre 3 porque mi x es positiva. Posteriormente sigue menos 4 tercios. En este caso es menos por menos, me va a dar un resultado positivo más 4 tercios. Y empiezo a agrupar términos. En este caso voy a tener que es mi 4 entero más menos mi 1 tercio. En este caso sería 3 por 4 son 12, menos 1 serían 11 tercios. 11 tercios de x, y finalmente tengo que es menos 3 más 4 tercios sería 3 por 3, son 3 por menos 3 sería menos 9, más 4 sería menos 5 tercios. Y de esta manera yo obtuve mi tercer resultado para el ejemplo de restas. Continuando con mi tercera operación básica, en este caso voy a tener mi multiplicación, que es f por g de x, que va a ser igual a mi función f de x, que va a multiplicar a mi función g de x. En este caso tengo mi primera multiplicación, que es g por j. En este caso sería mi función g, que es 4x menos 3, que va a multiplicar a mi función j, que en este caso es 3 sobre x cuadrada menos 1. Y en este caso recuerden que cuando yo tengo multiplicaciones de una fracción por un número entero, las multiplicaciones se hacen directas. En este caso lo único que hago es dividirlo entre 1, lo convertí en fracción y ya puedo hacerlo totalmente directo. En este caso me va a quedar que es 4x por 3 van a ser 12x. Y finalmente mi menos 3 por mi 3 sería menos 9. Sobre x cuadrada menos 1. Y este de aquí sería mi resultado final. Posteriormente, con mi segunda operación, tengo que es mi función g por mi función y. En este caso mi función g es 4x menos 3 por mi función y, que en este caso es la raíz de 2x sobre, más 3. Para este caso la multiplicación se hace directa. Recuerden que yo cuando tengo una suma dentro de una raíz no la puedo separar por leyes de las raíces. En este caso todo esto se considera como un término. Haciendo la multiplicación me va a quedar que va a ser igual a 4x, que va a multiplicar a la raíz de 2x más 3. Y finalmente mi menos 3, que sería menos 3 veces la raíz de 2x más 3. Y hasta aquí dejamos mi resultado. Recuerden que eso de aquí es solo un término, igual el término de aquí. Por lo tanto yo no lo puedo separar, simplemente se va a quedar así. Y finalmente tengo mi última operación, que es h por j. En este caso mi función h es igual a x menos 4 sobre 3, es igual a x menos 4 sobre 3, que va a multiplicar a mi función j, que en este caso es 3 sobre x cuadrada menos 1. Aquí si pueden notar, tengo mi numerador y mi denominador son el mismo. Y yo al realizar una multiplicación yo puedo eliminar estos términos semejantes. En este caso sería mi 3 junto con mi 3. Y finalmente lo único que hago es hacer la multiplicación directa. Me va a quedar que es x menos 4 sobre x cuadrada menos 1. Y de esta manera yo obtuve mi tercer resultado para el ejemplo de funciones con multiplicaciones. Continuando con el cuarto ejemplo, en este caso yo voy a tener la operación de división. Recuerden que para la división yo voy a tener que va a ser mi función f de x sobre g de x, donde g de x siempre tiene que ser diferente de 0. Para esta operación recuerden que esta condición solamente la vamos a ocupar cuando vamos a empezar a graficar. Ya recuerden que si nos graficamos un número sobre 0 nos da infinito y como tal eso no se puede graficar. Entonces el primer ejemplo yo tengo que es f de x sobre g de x. Tengo que f de x es igual a x cuadrada menos 6x más 4 sobre mi función g de x, que en este caso es 4x
menos 3. En este caso yo ya no puedo factorizar, entonces hasta ahí se queda este resultado. Para esta parte de aquí yo tengo que es x cuadrada menos 6x más 4. Si yo empiezo a sacar términos comunes, voy a tener un problema, porque debido a voy a tener que mis x van a ser ya sean fracciones. En este caso, si yo empiezo a encontrar la función canónica para, en este caso, mi ecuación cuadrática, yo encuentro mi ecuación canónica. Y ya sea que mi número en el que lo estoy dividiendo se parezca a uno de esos términos de mi ecuación canónica, lo único que hago es eliminar mis términos. Pero para en este caso no, yo tengo x cuadrada menos 6x más 4. Si yo empiezo a encontrar mi ecuación canónica, voy a tener que mis monomios va a ser una multiplicación de fracciones. Y por lo tanto no va a tener un resultado semejante a este de aquí. Por lo tanto hasta aquí se queda. En la siguiente tengo que va a ser g de x sobre y de x. Tengo que es mi función g de x, que es 4x menos 3, sobre mi función y de x, que en este caso es raíz de 2x más 3. Y de igual manera que el ejercicio anterior, solamente se queda hasta aquí. Recuerden que mi raíz de 2x más 3 es un término, un solo término, y por lo tanto yo no lo puedo separar. En este caso igual mi resultado se queda aquí. Para el siguiente tengo que es mi función h de x sobre j de x. Tengo que h de x esto es igual a x menos 4 sobre 3 sobre mi función j de x, que en este caso es 3 sobre x cuadrada menos 1. En este caso yo tengo una fracción de fracciones. Recuerden que cuando tenemos esto tenemos que aplicar ley de extremos y ley de intermedios. En este caso es x menos 4 por x cuadrada menos 1 y 3 por y en este caso 3 por 3. Empezando con la primera multiplicación de los extremos, voy a tener que va a ser, en este caso es x por x cuadrada, voy a tener x cúbica. Posteriormente x menos 1 va a ser menos x. Después menos 4 por x cuadrada menos 4x cuadrada. Y finalmente menos 4 por menos 1, que me da como resultado más 4. Y finalmente voy a multiplicar 3 por 3, que en este caso me va a dar como resultado 9. Empezando a agrupar términos, voy a tener que va a ser x cúbica menos 4x cuadrada menos x y finalmente más 4 sobre 9, y de esta manera yo obtuve mi tercer resultado para caso de división. Continuando con la última operación que vamos a ver, operaciones básicas con funciones, como les comenté, va a ser la composición. En este caso yo tengo mi función que es f compuesto de g de x, que va a ser igual a mi función g de x, mi función f de g de x. Como les comenté al principio del video, cuando yo hablo de composición quiere decir que voy a meter una función dentro de otra función para formar una tercera función. En este caso, si se dan cuenta, yo lo que hago es tengo mi función f de x, y dentro de mi función f de x lo que hago es meter mi función g de x. Si yo parto de la notación anterior, yo voy a tener que es f de x. Y como les comenté, lo único que hago es tomar mi función g de x, la meto dentro de mi función principal, y ya como resultado obtengo una tercera función. Es importante que aquí tengan mucho cuidado de las funciones compuestas y qué función van a meter dentro de otra función, porque en este caso el orden de los factores sí afecta mucho el producto. En este caso yo tengo la primera composición, que es g compuesto de y. Entonces va a ser mi función g. En este caso yo tengo empiezo con mi primer término, que es 4 de x. Entonces voy a tener que mi primer término va a ser 4. Esta x que yo tengo aquí la voy a cambiar por mi segunda función, que en este caso es mi función de y. Por lo tanto, esta x la sustituyo por toda mi función y, dando como resultado 4, que va a multiplicar a la raíz de 2x más 3
Y debido a como es hasta ahí llega mi función, solamente pongo esta notación. Posteriormente continúo con mi función g, que en este caso es menos 3. Menos 3. Y como les comenté, lo único que van a hacer es meter su segunda función y la van a sustituir en su primera función, pero solamente cuando encuentren un término de x. En este caso yo lo único que hice, como era 4x menos 3, tomo mi función de y la cambio por esta x. Y es todo. En este caso lo único que tengo que hacer es desarrollar y quitar los paréntesis. Me va a quedar que es 4 veces la raíz de 2x más 3 menos 3. Y hasta aquí se queda mi resultado. Recuerden que cuando yo tengo sumas de raíces no la puedo descomponer porque es una suma. Si yo tengo multiplicaciones sí la puedo descomponer, pero en este caso yo no la puedo descomponer. Ahora bien, tengo la siguiente función contraria. La primera fue g compuesta de y. Ahora la segunda es y compuesta de g. Tomo mi función y que va a ser la raíz en este caso va a ser la raíz de 2. Recuerden que mi x la voy a cambiar por mi segunda función, que en este caso es 4x menos 3. 2 por 4x menos 3. Y posteriormente continúo con mi otra función, que en este caso es más 3. Y ya lo único que hago es desarrollar esta operación que yo tengo aquí, que es igual a la raíz de 8x. Tengo que es 2 por menos 3, va a ser menos 6. Y finalmente mi otro término, que va a ser más 3. Y empiezo a reducir, voy a tener que va a ser, es igual a la raíz de 8x menos 3. Como les comenté en un principio, aquí el orden de mis factores sí afecta a mi producto. Aquí yo tengo 4 veces la raíz de 2x más 3 menos 3, y aquí solamente tengo raíz de 8x menos 3. Los resultados, ustedes cuando empiezan a graficar, las gráficas les van a salir diferentes, no van a salir las mismas. Por eso es importante que siempre tengan mucho cuidado qué función van a meter dentro de qué función. Y continuando con el último ejemplo. Yo tengo que es g compuesta de f. En este caso mi función g es 4x menos 3. Es igual a 4. Meto mi función f, que en este caso es x cuadrada menos 6x más 4. X cuadrada menos 6x más 4. Y continúo con mi función g, que en este caso es menos 3. Y empiezo a desarrollar mi multiplicación, que en este caso es 4x cuadrada menos 24x más 16 menos 3. Y lo único que hago es empezar a reducir. Me va a quedar que es igual a 4x cuadrada menos 24x y más 16 menos 3 me da como resultado más 3. Y hasta aquí llega mi resultado. Ahora, ¿qué pasa si mi función de x hubiera tenido 4x menos 3x? Lo que yo tendría que hacer aquí, tendría que sustituir primero 4, lo voy a multiplicar por esta función de aquí, y posteriormente menos 3, que va a volver a multiplicar mi función, esta de aquí. Si mi función principal tiene más de 2x, siempre tengo que sustituir todas las x con mi segunda función. No solamente se sustituye una, se sustituyen todas las x que contenga mi función primordial. Y con esta parte terminamos fue una breve explicación sobre las operaciones básicas con funciones. Como les comenté, yo les voy a dejar que ustedes realicen unos ejercicios y posteriormente yo les voy a dar los resultados para que los corroboren ustedes en su casa. Okay. Los ejercicios que les voy a poner van a ser los siguientes. Igual yo definí 5 funciones, las cuales van a ser f de x es igual a 2x menos 1, g de x es igual a x más 2, h de x es igual a la raíz de x más 4, y de x es igual a 1 sobre x menos 4, j de x es igual a 1 menos x cuadrada. Las operaciones que ustedes van a realizar son las siguientes. Yo tengo f más g, h más j, f más i, f menos g, f menos i, g por h, i por j, i sobre h, h sobre j, f compuesto de g,
F compuesto de J y finalmente G compuesto de F. Una vez que ustedes realicen estos ejercicios, yo sobre este mismo video les voy a poner los resultados para que ustedes los verifiquen. Si tienen alguna duda sobre algún ejercicio en específico, lo ponen en la parte de los comentarios y posteriormente les estaré subiendo su tarea sobre este mismo tema. Van a venir varias funciones definidas y van a tener que realizar las operaciones, ya sea las operaciones básicas que acabamos de ver durante todo el video. Y bueno, con esta parte finalizamos la parte de funciones y el tema de operaciones básicas entre funciones. Yo tengo los siguientes. Para la primera, f más g es igual a 3x más 1. Para la siguiente tengo que es h más j, como resultado les debe de dar menos x cuadrada más la raíz de x más 5. Recuerden que como es raíz de x son términos diferentes y lo expreso en exponente, por lo tanto no puedo agrupar términos. Para el caso de f más y voy a tener que va a ser 2x cuadrada menos 9 más 5 sobre x menos 4. En este caso es una suma de fracciones, tienen que desarrollar la suma de fracciones. Para el siguiente es f menos g, que va a ser igual a x menos 3. Para f menos y igual es una resta de fracciones, tienen que desarrollar la resta de fracciones. Para g por h, lo que hice fue expresarlo en términos de exponentes. La primera voy a tener que va a ser x elevado a la 3 medios más 4x más 2x a la 1 medio más 8. En este caso es mi función g, que la voy a multiplicar directamente con mi función h. En este caso es raíz de x más 4, es como si ya hiciera una multiplicación de monomios. Para la siguiente es y por j es igual a 1 menos x cuadrada sobre x menos 4. H sobre j es igual a la raíz de x más 4 sobre 1 menos x cuadrada. Para f compuesta de j voy a tener que va a ser menos 2x cuadrada más 1. G compuesta de f va a ser igual a 2x más 3. Y para el caso de y sobre h, yo lo tengo como 1 sobre x menos 4, todo eso dividido entre raíz de x más 4. Si ustedes desarrollan esta operación, les tiene que dar como resultado 1 sobre x a la 3 medios más 4x menos 4x a la 1 medio menos 16. Igual aquí recuerden, como no son variables con exponentes diferentes, yo no los puedo agrupar. Y recuerden que cualquier duda sobre algún ejercicio en específico y quieren que lo resuelva a través de un video, simplemente lo ponen como comentario y yo resuelvo ese ejercicio. O si tienen duda en algún procedimiento, de igual manera lo ponen como comentario y yo resuelvo los ejercicios paso a paso.